Lo hice sola, lo hice con un equipo personal que trabajó en la escuela y personalmente quiero agradecer al consejo directivo de la escuela que me dio toda la libertad del mundo para hacer todo lo que hicimos, que fue una fiesta hace casi 2 años. El equipo que me acompañó en lo personal fue, digamos, desde la escuela, porque aparte hay 16 instituciones que voy a nombrar que están acá y estuvieron al pie del cañón en todos los sentidos que ustedes se puedan imaginar. Bueno, mi equipo está formado por Débora Espinosa, Mauro Pinelli, Aníbal Repeto, Irma Isabela, eh, Alejandro Rosas y Graciela Makotinsky. Este equipo trabajó toda la parte organizativa, que fue un montón. Y después, esperen que me pongo los anteojos porque no me quiero olvidar ninguna institución, las 16 instituciones que forman parte de esta fiesta, porque hoy estamos de fiesta, es la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, que somos nosotros, Asociación Psicoanalítica Argentina, APA Filial Junín, APDEVA, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, Asociación de Psicoanálisis de Rosario, Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia, ASAPIA, Ateneo Psicoanalítico, AUDEP, Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, Babel Psi, Kepsal IPA, Grupo de Estudio Psicoanalítico de San Luis, IAN Argentina, Red de Apego, ICHPA, Sociedad Chilena de Psicoanálisis, Mayéutica, Institución Psicoanalítica, Trinchera Cultural, Psicoanálisis Implicado y Clínica Social. Todas estas instituciones les damos la enorme bienvenida a esta 11ª jornada clínica interinstitucional. Va a decir unas palabras la presidenta de AEAPG, que es la sede que tenemos hoy. Bueno, buenos días. Un aplauso para todos. Se salteó un renglón. Acá presente. No se escucha bien. Pena. Ahora sí estamos todos. Buenos días, amigos, colegas. En nombre del Consejo Directivo y en el mío personal, les queremos dar la bienvenida a nuestra casa. Es un gusto para nosotros ser sede de esta jornada nuevamente, como lo fuimos en el 2003, primera jornada, y en el 2014, en el 2003 con el caso Oji, en el 2014 con el caso Una familia silenciosa, escrito por la recordada y querida María Cristina Rojas. Nos complace Nos complace una vez más abrir las puertas de nuestra asociación para compartir un espacio de encuentro, sosteniendo el objetivo original de estas jornadas, que fue y sigue siendo la reunión y el intercambio entre colegas. Celebramos con entusiasmo la participación y arduo trabajo de 16 instituciones de Argentina, Chile y Uruguay, que compartirán hoy con nosotros sus apreciaciones sobre un mismo material. Un caso interesante desde el punto de vista clínico, pero también por su contexto político y social. En estos tiempos de narcisismos exacerbados, individualismos, que precipitan nuevas formas de violencia sociales y políticas, nos convocan a los psicoanalistas a estrechar lazos y generar espacios de pensamiento colectivo. Este encuentro entre instituciones, entre colegas, es una nueva oportunidad para profundizar temáticas, para contrastar y confrontar conceptos en la búsqueda de enriquecer nuestros conocimientos. También recorrer nuevos caminos, plantear cuestionamientos que hoy nos interpelan como psicoanalistas. Deseamos sea esta una nueva oportunidad para dialogar y debatir en el marco de la pluralidad de las teorías e ideas, incluyendo las diferencias de contextos y encuadres de trabajo,
con el objetivo de desplegar múltiples y variadas lecturas posibles de este valioso material. Auguramos un intercambio fructífero que permita arribar a nuevas ideas e interrogantes, que interpelen y revitalicen nuestras posiciones teóricas. Guiados por el compromiso con el psicoanálisis, ponemos a rodar la potencia hacedora de lo colectivo. Que disfruten de esta experiencia. Bueno, ahora les voy a contar muy brevemente en qué consiste la jornada, porque es una jornada típica en relación a los congresos o otras cosas que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Primero vamos a escuchar a dos maestros, dos grandes que tenemos el placer de tener acá, Yolanda Gampel y Diana Cordon. Infinitas gracias. Luego, o sea, de esto no vamos a tener intercambio con ellas, sino que vamos a tomar los conceptos que van diciendo y los vamos a llevar para articular en los talleres, que cada uno ya sabe qué taller le corresponde, y si se olvidó el número, en cada aula está el listado a qué corresponde cada uno. Con lo cual, se fijan en el listado, están repartidos porque, como verán, somos muchos y tenemos que poder entrar para poder articular y trabajar. Así que, por favor, respetemos las listas. En esos talleres, después los coordinadores de cada taller les van a explicar bien exactamente cómo vamos a trabajar, pero la idea es trabajar simétricamente, discutir el caso, tomar los temas que nos han convocado y que nos han propuesto también Diana Cordon y Yolanda Gampel hoy acá. Luego tenemos un almuerzo. No se preocupen por el horario porque está previsto un margen de movilidad que los coordinadores ya saben. Así que tenemos un colchoncito para poder movernos tranquilamente. El primer tiempo va a tener 1 hora y media de trabajo, donde de ahí surge una pregunta que luego en el segundo tiempo se juntarán las preguntas de todos los talleres para que todos entendamos qué estuvieron trabajando y volvamos a rever y repensar esas preguntas. La idea es que de esto surja un acta que va a ser el acta de la jornada. Luego tenemos el almuerzo, que ahí vamos a charlar, así que aprovechen ese espacio y no otro para poder charlar y todo lo demás. Y luego en la de 3 a 5 tenemos los trabajos de las instituciones. Ahí cada uno elige a qué institución quiere escuchar. Todas las aulas tienen un cartel con las instituciones que van a presentar en esos lugares. Está también la gente por Zoom, a quienes les damos la bienvenida. Y luego de esto tenemos unas palabras de cierre y los coros de 2 instituciones que se han ofrecido y van a trabajar conjuntamente en esto de trabajar juntos, que es la Asociación de Grupos y la Escuela de Psicoterapia, que ambos van a presentar sus coros que trabajaron juntos. Y también les contamos que hicimos una muestra artística que va a estar puesta en el aula 1 y en el pasillo una muestra fotográfica. Figura en el programa quienes participaron de la misma y en los cartelitos también, así que no pierdo tiempo en nombrar a todo el mundo. Ahora le damos la palabra a Diana Cordon, y bueno, yo no creo que necesite ni presentarla, así que en todo caso que ella diga lo que quiera decir sobre sí misma. A ver. Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, buenos días a todos, a todas. La verdad que estoy emocionada, digamos, ¿no? Y voy a leer, a pesar de que a mí me gusta más hablar, pero como tenemos el tiempo acotado, voy a leer. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Quiero compartir con ustedes la emoción de encontrarnos distintas tribus del psicoanálisis para pensar, sentir y actuar en colectivo. Este encuentro podemos interpretarlo como un acto de resistencia frente a la intemperie social que nos atraviesa, a la incertidumbre y muy especialmente al desinvestimiento respecto del presente y del futuro. Y también siento la emoción de compartir esta mesa con Yolanda, con la experiencia y el posicionamiento ético que caracteriza su trayectoria.
en verdad pensé bastante qué decir, digamos, ¿no? Y además en poco tiempo. Así que voy a plantear algunos problemas más generales que a mí, que me inquietan y que pienso que de alguna manera nos inquietan seguramente a todos y todas las que estamos aquí. Y algunas repercusiones emocionales y reflexiones que me suscitó la lectura de la historia de Mariela y la entrevista a su terapeuta Veleda Secchi. En realidad me acuerdo de Veleda, que le decíamos Leda, en la época de la facultad. En la época del Centro de Estudiantes de Medicina. Acá. Bueno, estamos ante un material que nos convoca a pensar en la articulación entre el pasado y el presente. Su elección me parece un hallazgo emocionante que nos invita a un trabajo simultáneo de construcción de memoria y de análisis de las condiciones presentes para el trabajo con la subjetividad. Hoy se nos plantea cómo ser analistas en tiempos extremadamente difíciles. ¿Qué hilos, qué fibras enlazan este trabajo terapéutico vincular de Veleda y Mariela a nuestras prácticas actuales? ¿Qué de este material del pasado nos interpela en el presente? Como la memoria no es un proceso cronológico ni lineal, sino que se va construyendo siempre desde las necesidades del presente, el trabajo que hoy nos reúne no es para extrapolar procesos indudablemente diferentes, sino poder recuperar la experiencia pasada en función de poder comprender mejor el presente. En este presente nos preguntamos, ¿cómo ser analistas en el mundo actual y en nuestro país? Atravesados por guerras injustas, por genocidio, por xenofobia, crisis migratorias, culto del individualismo, fractura del lazo social y cambios inimaginables en el campo de la ciencia y la tecnología. Eric Sadin sostiene que en la articulación entre la desposesión social y la erupción de las nuevas tecnologías, estamos ante el advenimiento, él llama, de una nueva condición del individuo contemporáneo. ¿Cómo sentirnos partícipes en la construcción de sentidos? ¿Cómo dar lugar a la capacidad de reparación cuando el capitalismo se despliega en sus manifestaciones más brutales y la desigualdad predomina en las condiciones materiales y sociales de existencia? En momentos en que en el país de Ramón Carrillo se arrolla con el derecho a la salud y el aparato de salud pública, así como sus trabajadores y profesionales, están asfixiados y expulsados. Puedo aplaudir, pero... Sí, así es. Este cuadro de situación del presente se inscribe en un avance en la hegemonía de extremas nuevas derechas en Europa, no solo en Europa, y también en nuestro país, que Enzo Traverso caracteriza como posfascismo y que con propuestas que creíamos ya superadas intentan canalizar la decepción, el malestar, el disconformismo social, lo que todos recordamos que Caes llamaba el mal-être contemporáneo. Planteado en términos de enunciados identificatorios y lógicas colectivas, enfrentamos un presente en el que avanza una corriente de pensamiento y acción que tiende a producir una profunda transformación cultural regresiva con efectos inevitables sobre el contrato narcisista en las producciones de subjetividad. Efectivamente, la subjetividad, tanto en su dimensión colectiva como en su singularidad, está sacudida, conmocionada. Y no es fácil, no es para mí tampoco fácil, traducir en palabras emociones, padecimientos, reflexiones, ansiedades, angustias que nos atraviesan cotidianamente en estos tiempos del cólera. La realidad nos interpela. La escena social, el llamado contexto, tiende a modelar las subjetividades como factor interno, como texto de la subjetividad, como decía Ana María Fernández, y por consiguiente dice presente en nuestra práctica clínica, al interior de nuestras teorías y técnicas,
replantea fundamentos y herramientas e incluso cuestiona nuestra afiliación como terapeutas. Podemos identificar hoy una ruptura creciente de lo que yo le llamo zócalo de ilusión social, que sería un zócalo que identifico como equivalente al zócalo de enamoramiento en la pareja o al de ilusión grupal en los conjuntos. Y entiendo que esta base de ilusión es necesaria para sostener la unidad del conjunto y habilitar el deseo y la capacidad de proyectar y concretar realizaciones. En el marco de múltiples fracturas y fragmentación del lazo social, el contrato narcisista, ineluctable en términos de construcción y sostenimiento de la cultura y la sociedad, y garante del sentimiento de pertenencia social, está profundamente debilitado. Estas problemáticas del presente hallan eco en el trabajo de Veleda, desplegado en pleno terror fascista de la dictadura. El encuentro en las melodías entre la paciente y la terapeuta nos dice que, aún en las peores circunstancias, es posible descubrir la belleza y rescatar la condición humana. Recuerdo siempre que Adorno había dicho que después de Auschwitz no existiría la poesía, no podía existir la poesía, pero después de leer a Paul Celan, dijo que se había equivocado. Sin duda, la memoria y la subjetividad son terrenos de profunda disputa como parte de la batalla cultural. Concibo la cultura como una síntesis de las diferentes prácticas sociales, materiales y simbólicas en las que se ponen en juego la historia, el presente y el futuro de un conjunto. Y el presente nos demuestra que no hay un para siempre en los logros, que la batalla cultural es sostenida. No hay, lo digo y me angustia, y no hay nunca más garantizado de una vez para siempre. Tampoco conquistas sociales como los avances en temas de género o el derecho al aborto. Y utilizo expresamente el término batalla cultural porque el lenguaje también está en disputa y ese concepto fue acuñado por Antonio Gramsci, ese gran pensador marxista que en sus cuadernos desde la cárcel, en la época del fascismo, planteó el tema de la batalla cultural. Y creo que no podemos regalar ese término de batalla cultural. En esta batalla cultural hay una operatoria ideológica por parte de los sectores hegemónicos que incluye la construcción de un sentido común como parte de los mecanismos de dominación, como instrumento privilegiado para generar consensos y garantizar el control social. Al leer la historia y el proceso terapéutico de Mariela y la hermosa entrevista, que no sé si la habrán leído, pero que es tan emocionante la entrevista que le hicieron a Veleda Secchi, quedé conmovida por el texto mismo, pero me llevó también a rememorar vivencias de aquellos tiempos tan difíciles en los que teníamos que abordar problemáticas para las que no teníamos bibliografía ni referentes. Y recuerdo cuando pudimos acceder al libro de Bruno Bettelheim, El corazón bien informado, que nos ayudó a comprender más profundamente lo que la realidad nos evidenciaba, que el agrupamiento y la práctica social de las madres de demanda hacia el Estado genocida, que la exigencia de aparición con vida de los desaparecidos no era solo una consigna social, sino que era un factor fundamental para sostener su preservación psíquica y un referente para nuestra propia preservación. En la época de la dictadura, el terror también se acompañó de lo que llamamos en su momento inducciones psicológicas, inducción al silencio, a la renegación social de la existencia de los desaparecidos, a la culpabilización de las víctimas y de sus familiares, inducciones que se proponían generar el fenómeno de alienación social en los términos que plantea Piero Lanier. No voy a decir para no alargar. Hoy estamos, entonces también eran tiempos de batalla cultural, el que estaban en disputa entre el poder y las resistencias, los contenidos del contrato narcisista.
Hoy estamos interpelados a atender a la complejidad de los discursos dominantes que en forma y contenido, en ambas, se dirigen a captar los aspectos más omnipotentes y narcisísticos, y no narcisísticos en el sentido del narcisismo trófico que propone Luis Horstein. La arbitrariedad, la falta de límites, el todo o nada, pasan a ser legitimados como modelos conductuales. Como plantea Pablo Stefanoni, estos discursos han ampliado el campo de lo decible, rompiendo las necesarias prescripciones y proscripciones que funcionan como organizadores socioculturales, y también amplían el campo de lo actuable. Haciendo una extrapolación, remedan los mecanismos propios de la perversión en los que se vulneran los límites necesarios que sostienen y enmarcan fronteras entre lo permitido y lo prohibido. Desde el punto de vista del psiquismo, estimulan la destitución de funciones yoicas, tales como la construcción de mediaciones, la regulación de impulsos, la tolerancia a la frustración. Y también afectan la estructura misma del superyo, en tanto cuestionan prohibiciones que son condición de posibilidad para sostener la sociabilidad y los vínculos. Discursos y actos violentos habilitan así el aumento de expresiones de violencia delictiva, intrafamiliar, de género, lenguaje de acción, etc. La ampliación de lo decible y lo actuable nos replantea la problemática a nosotros de la represión secundaria. Se intenta desplazar los límites de la represión secundaria hacia el polo del narcisismo omnipotente. Tengo que apurarme. Sí, bueno, voy a suspender algunas cosas. Como decía, quiero decir que estas cosas son las que nos hacen que, como son lógicas diferentes a las que nosotros pensamos, es lo que nos hace a muchos sentir que no podemos comprender cómo puede ser lo que está pasando, digamos, ¿no? Como decía, el trabajo conjunto de Veleda y Mariela nos interpela hoy en términos de nuestro compromiso profesional y también en el interior de nuestra especificidad. Plantea la problemática de la implicación, y especialmente en tiempos en que tenemos que comprender que estamos ligados al concepto de mundos superpuestos planteado por Jeanine Pouget. Quiero decir una frase de Veleda, voy a achicar. Veleda dice, la terapeuta dice, si algo no pasa por el corazón del analista, no se puede entender al paciente. Me pareció hermoso. Plantea también y nos cuestiona el tema de la neutralidad, que la considero un imposible, y yo lo comparto. También se nos plantea el estatuto que le damos a la teoría. Si aplicamos la teoría o si en realidad partimos de la base del encuentro entre paciente y terapeuta y en la construcción de ese vínculo, y a partir de ahí buscamos los conceptos que nos permita comprenderlo. El encuentro del re entre Mariela y Veleda como un reconocimiento recíproco, como el inicio manifiesto del encuentro entre ambas en un espacio amoroso y protector que abrió el camino a la simbolización, me pareció un ejemplo maravilloso. Veleda aloja a una Mariela en estado de indefensión, a una niña catastrofada, como diría Yolanda, y esta función de alojamiento incluye la capacidad de reverí en un vínculo sustitutivo de la célula madre-hija que logra contener la angustia y los terrores sin nombre de la nena. En ese alojamiento, ambas van construyendo en esas melodías entrecruzadas ese universo simbólico que rescata a Mariela de la catástrofe psíquica. Bueno, simplemente digo, también trabaja con los términos que seguramente todos conocemos de Calle sobre préstamo de preconsciente. No lo voy a desarrollar. Y quiero retomar una reflexión que me encantó de la terapeuta, que dice, somos analistas porque hay algo en uno que necesita trabajarlo con ese otro. Y ese otro se convierte para uno en uno. La nena para mí era yo. Por último, me invito y nos invito a asumir el desafío de reconocer las tragedias, las catástrofes sociales que nos atraviesan,
desde una posición no contemplativa ni derrotista, sino con la disposición de sentirnos sujetos activos en la realidad, recuperando la verdadera rebeldía como valor en un ejercicio de libertad concebida en su dimensión colectiva y no solamente singular, y participando del accionar social y cultural contrahegemónico. Espero que en esta jornada podamos compartir, pensar y construir denominadores comunes en los que demos lugar a la polifonía de voces, que podamos nutrir la esperanza en tiempos de arrasamiento y destitución de las subjetividades y encontrarnos con el placer de la creación que ponga en juego el deseo y la voluntad personal y colectiva de transformación. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Ahora vamos a escuchar a Yolanda Gampel, que la tenemos acá en persona, así que es un lujo total. El lujo es mío de estar en Buenos Aires. Adoro Buenos Aires. ¿Se escucha bien? A ver, Y con este, adoro Buenos Aires y bueno, hice las elecciones que hice hace muchísimos años y dentro de la elección de elegir Israel entre Buenos Aires y Tel Aviv, eh, en este momento, si tendría los 23 años cuando decidí, decidiría otra cosa. Bueno, muchísimas gracias por tanto cariño que siento acá. No sé por qué me lo merezco, pero me siento bárbaro. Y gracias por tus palabras. Y por todos los encuentros de Añares. La última vez que estuve acá, me parecía que el aula era más grande porque había menos gente. Ahora digo, ¿qué aula, chico? Yo voy a traer desde el lugar donde vivo y desde también movimientos catastróficos que ocurren, que no son solo en Argentina y que pienso que son a nivel internacional, mundial y terrorífico por lo que puede pasar. Lo llamo reflexiones sobre la violencia y la búsqueda de sentido en el siglo XXI. Realmente, como decías vos, ¿cuál es el sentido de la vida y el sentido de hacer todo lo que hacemos? Urgencia y esperanza. Las cicatrices del siglo XX y los albores del XXI, porque hoy en este congreso se están tratando de las cicatrices del siglo XX acá en Argentina y todo lo que fue pasando hasta ahora en el siglo XXI, con sus masacres y la persistente amenaza de la aniquilación nuclear, se entrelazan en la memoria colectiva con los ataques terroristas, con los desaparecidos y los peligros de los desastres tecnológicos y económicos. Ante este panorama desolador surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos vivir después? ¿Cómo puede vivir una madre, una familia, después del caso que escuchamos del siglo pasado? Y que es probable que todo se repita, y que no lo podemos parar. Es como el fenómeno paradójico de la radioactividad carece totalmente de discriminación. Podemos ser receptores pasivos por el simple hecho de pertenecer a una nación, a un territorio y vivir en una sociedad. De manera similar,
podemos transmitir la radiación simplemente por ser sujetos sociales. Cuando pienso en ese concepto peligroso usado de la identificación radioactiva, el núcleo de radioactivo, lo que estamos hablando en este congreso es de toda la radioactividad vivida en el siglo pasado, con todo lo que pasó, que no les tengo que contar a ustedes y que tú nombraste, y cómo esto vuelve a repetirse y repercute otra vez de la misma manera. Es desolador. Quiere decir, la radioactividad no se cura, sigue existiendo, hace desastres. También cura, regulada en un determinado... Pero ven, de generación en generación nos olvidamos por un rato de los desastres que nos hicieron y ellos vuelven. Tristemente vuelven. Y la radiación se puede transmitir simplemente por ser sujetos sociales. No estamos libres. Esa radioactividad que destruye, que no tiene solución. El efecto radioactivo de la violencia social está inscrito en el espacio transsubjetivo. Cuando alguien es portador de esa radioactividad metafórica, ya sea en la psiquis o en el cuerpo, ya sea como traza, como núcleo de identificación o de cualquier otra manera, eventualmente se encontrará, por así decirlo, encerrado, atrapado e incapaz de vivir su vida. Las atrocidades del mundo nos han revelado que la fantasía de asesinar al otro y la propia autodestrucción acechan en cada uno de nosotros. Lo cruel, el mal, irrumpen de manera violenta y sorpresiva, transformando la historia colectiva y la vida cotidiana individual. En este contexto, es crucial reflexionar sobre cómo estas transformaciones tan catastróficas no son traumas. El trauma queda chiquitito, es una catástrofe realmente que va más allá. O sea, trauma es nacer, trauma tener una mala mamá, trauma nos hicieron una mala maestra, todo eso, pero esto es una catástrofe. Lo que pasó en Argentina, lo que pasa en este momento en Israel, etc. El mal es una preocupación ancestral de la humanidad, presente en la mitología, la teología y las diversas visiones del mundo. A pesar de sus múltiples formas y expresiones, la existencia del mal es una certeza inclusible, no puede ser eliminada ni erradicada. O sea que tenemos que pensar en eso también. No sé cómo lo vamos a transformar, no sé si lo podemos transformar, pero ahí está. Hoy en todo el mundo la realidad nos abruma, nos preocupa y nos entristece. Unos meses atrás algo se rompió en nuestro interior dejando una marca imborrable de dolor. El mundo se ha vuelto un lugar menos a menos. Sin embargo, seguimos actuando según lo que aprendimos, defendemos lo que amamos y continuamos a pesar del dolor. Piensen la fortaleza que tenemos como seres humanos, como conjunto, lo digo. Esta resiliencia, esta capacidad de no dejarnos paralizar por la tristeza, es una muestra de la dura coraza que hemos forjado a través de los años de persecución, destierro, abuso, dictadura y destrucción. Continuar, incluso cuando el alma arde de angustia, es una prueba de la humanidad infinita que existe en nosotros, donde también está contenido lo inhumano. Es la traducción de nuestros valores en la corta pero infinita sentencia: y elegirás la vida. Necesitamos una filosofía del coraje que nos permita transitar
de la venganza, la rabia, la cólera al coraje, la lucidez y la fuerza para imaginar y pensar, cómo conjugar revolución y civilización, cómo evitar quedar prisioneros de la ambigüedad y recuperar un lenguaje que nos permita compartir el futuro. La confianza en los sistemas que deben protegernos se ha derrumbado. Esta semana lo saben muy bien todos ustedes acá. Experimentos de desprotección, desplazamiento y ansiedad por el futuro, revelando el rostro más feo de la humanidad, el rostro del mal absoluto. A partir de ese momento podemos medir otros males en relación con este mal. No cayó un solo muro, como decía Janine Bender. El hogar, la vivienda, la morada, pertenencia a un país, conceptos cargados de significados que contienen el deseo de pertenencia y protección. Freud en 1919 acuñó el término Unheimlich después de la Primera Guerra Mundial para describir la situación en la que el espacio protegido del hogar se convierte en un espacio aterrador e inquietante. Lo público deviene íntimo, especialmente en el contexto de eventos sociales y políticos que parecen escapar a la acción individual. Por eso hacemos una acción como de este grupo, también de recordar, de acordarnos que todo esto ya pasó, que es horrible, que ese es el mal, y poder respirar y seguir, elegir la vida. Mary Langer, que todos conocen, gran analista y gran luchadora contra la violencia política, social, escribió: ¿por qué el psicoanálisis? ¿Por qué sirve? ¿Para qué sirve? Sirve para entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Sirve para casi no mentirnos más, ojalá. Sirve para criar hijos más felices. Y según Freud, sirve para amar mejor, trabajar mejor y gozar mejor, pero no sirve para cambiar el mundo. Eso requiere otros caminos. Se trata de abordar el conflicto con una realidad que debe ser desconstruida, una práctica que abarca lo impensado y lo inexpresable, la frontera exterior a la política y a lo impropio. La comunidad nunca nos puede pertenecer por completo, pero en ella vivimos. Por lo tanto, debemos de seguir buscando las pistas. Un proceso terapéutico enfrenta tanto al paciente como al analista con una gama heterogénea de sensaciones, percepciones, emociones y fantasía. La determinación de no experimentar nada coexiste con la incapacidad de rechazar o ignorar cualquier estímulo, así como las limitaciones de nuestros instrumentos y predicciones. Lidiar con un evento traumático es enfrentarse a lo alienante y horrible para lo cual la experiencia pasada no nos preparó. Eso lo puedo decir personalmente, otros, pero todos llevamos la experiencia pasada cuando vuelve otra vez de esta manera. Por lo tanto, lidiar con un evento implica enfrentarnos, sí, la renuncia, la incapacidad para enfrentar esa dimensión suele manifestarse como repetición compulsiva. Por lo tanto, después de un trauma infligido por un ser humano a otro en el contexto de la violencia política social, es necesario crear un espacio, un contenedor, una envoltura psíquica, tanto la colectiva como individual. De esta manera se puede brindar la posibilidad de una memoria simbólica colectiva e individual para transmitir el desastre social y sus implicaciones psíquicas a las generaciones futuras.
En mi opinión, podemos crear un espacio que posibilite hablar de estos temas aun cuando no tengamos respuesta. No tenemos respuesta, pero hay que hablarlos. Es un espacio para el testimonio que requiere la presencia de un individuo con el coraje de escuchar. Esto exige un trabajo arduo, pero nos fortalece la posibilidad de crear ese espacio y entregarnos a la escucha del testimonio terrible frente al otro. Hacer ciertos recorridos de vida requiere pasión para integrarse al proceso de pensamiento necesario para la tarea psicoanalítica y para toda actividad creativa, y soportar la evolución de sentimientos potencialmente dolorosos y las sensaciones desorganizadoras. Pueden producirse aterradoras vivencias de catástrofe porque los viejos significados deben desmoronarse para que puedan construirse otros. La confrontación con el trauma es la imposibilidad de aprender el peligro frente al que estuvimos. Piensen en eso, o sea, enfrentar el trauma, enfrentar como analista lo que pasó es un terror. Y ese es el coraje de poder hacerlo para dar un continente al otro. Y nos da un continente a nosotros mismos también. La mente no puede confrontar la posibilidad de su muerte directamente y sobrevivir es paradójico para el ser humano. Sobrevivir es un testimonio interminable de la imposibilidad de vivir. Dante imaginó que en el seno del infierno, en el foso de los consejeros pérfidos, se agitaban las pequeñas luces de las almas malvadas, lejos de la gran luz prometida del paraíso. La historia moderna parece haber invertido esta relación. Los consejeros pérfidos se agitan triunfalmente bajo las heces de la gran luz televisada, mientras que los pueblos sin poder vagan por la oscuridad como luciérnagas. Eso lo escribió Pier Pasolini en Escritos Corsarios. En febrero de 1935, Pasolini, en sus Escritos Corsarios, retomó un artículo de 1945 titulado El vacío del poder en Italia. En el artículo de las luciérnagas, Pasolini utiliza la imagen poética de las luciérnagas y su inexorable extinción por la contaminación como metáfora de la desaparición de una forma de pensar y sentir que nos conduce a un adoctrinamiento y a mansedumbres peligrosas. Jorge Didi Uberman, en su libro, Jorge Didi Uberman, acá en Argentina, una exposición hermosísima de él y todos sus trabajos, acá en Buenos Aires, no me acuerdo hace cuántos años, pero ahora hubo. Él escribió un libro y trabajó muchísimo a partir de lo de Pasolini, la supervivencia de las luciérnagas. Retoma la profecía apocalíptica de Pasolini y ofrece una réplica lúcida y esperanzadora. Didi Uberman argumenta que la máquina totalitaria quiere convencernos de su victoria y que actuar como vencidos es lo primero que pretende instalar en la conciencia humana. Sin embargo, las luciérnagas no desaparecen, sino que se marchan. Perdemos su visión porque el espectador renuncia a seguirlas, a buscarlas. Didi Uberman no niega que las razones para el pesimismo actual, pero insiste en la necesidad de abrir los ojos en la noche, de desplazarse sin descanso y de buscar las luciérnagas. Para mí el ejemplo es este congreso. No son las luciérnagas las que han sido destruidas, sino algo central del deseo de ver. Las luciérnagas como resistencia a la oscuridad, como luz para el pensamiento, se va a un lugar donde aún
puede ser percibida. Depende de nosotros de verla desaparecer, y para lograrlo debemos asumir la libertad de movimiento, la fuerza diagonal, la facultad de hacer aparecer parcelas de la humanidad, el deseo indestructible. Debemos convertirnos en luciérnagas y formar una comunidad del deseo, una comunidad de fulgores, de danzas, de pensamientos que transmiten. Decir sí en la noche surcada de fulgores, en lugar de contentarnos con describir el no de la luz que nos ciega. Bueno, mucha emoción. Agradecerles enormemente y bueno, vamos a darles un pequeño presente de parte de la Asociación Escuela de Psicoterapia y de todas las instituciones. Bueno, ahora lo más rápido sin llevarnos por delante, cada uno pase a sus talleres. Vamos a trabajar a partir de ahora 1 hora y media en el primer tiempo, con lo cual se van a correr un poquito los horarios. Nos llevamos un montón de cosas para pensar. A las entre 11:30 y 2